Viernes 22 de noviembre, saludos señoras y señores. Empezamos un día más este espacio, esta revista de prensa, para comentar, como sabe, las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, el Córdoba, El Día y ABC, y lo hacemos, como es habitual, con el decano de la prensa cordobesa, con el diario Córdoba. Diario Córdoba, que titula en su portada a 5 columnas que el 59%, ahí lo tienen, de los cordobeses gana menos de 1.000 euros mensuales. Esta es la estadística del mercado de trabajo y pensiones de la agencia tributaria. Algunos datos bastante preocupantes, por ejemplo, que Córdoba ocupa la cuarta posición en el ranking de provincias españolas que tienen los sueldos más bajos. Solamente están por debajo de Córdoba, Jaén, Huelva, Badajoz. La cuarta provincia en España es Córdoba. Dice el diario Córdoba que 183.115 trabajadores cordobeses cobran 13.487 euros al año o menos, porque algunos cobran incluso menos que esta cantidad. Y luego dice también que la retribución de los pensionistas cordobeses sube un 3% y se coloca en 911 euros al mes. Los economistas destacan que la crisis puede aumentar también la discriminación por sexo. Así, los hombres cobran un 32% más. Bueno, básicamente una cifra que para algunos sorprenderá y para otros incluso será un horizonte, porque hay personas que lamentablemente ni siquiera alcanzan estas cantidades. El principal problema que tiene cobrar tan poco es que el consumo sigue detenido, y si las personas, los trabajadores, las familias no tienen dinero, no gastan, y si no gastan, pues no se reactiva la actividad, valga la redundancia, de manera que es un círculo vicioso. La razón de que cobremos los trabajadores menos que el anterior se debe evidentemente a los recortes y a que la ley, la reforma laboral, ha permitido que muchas empresas se descuelguen de los convenios y que reduzcan los salarios, a pesar de empresas que incluso marchan económicamente bien. Repito que la diferencia que hay entre Córdoba, por ejemplo, con estas cantidades, 13.400 euros al mes, y Madrid, por ejemplo, que es la provincia de España donde más dinero se gana, son 24.509, lógicamente de media, son pues prácticamente son más de 10.000 euros de diferencia entre lo que se gana en Córdoba y lo que se gana en Madrid. Es cierto que Madrid es una ciudad con el nivel de vida más caro los alquileres, más caro salir, más caro muchas cosas, pero son 10.000 euros más lo que se gana, que son casi 1.000 euros mensuales más lo que gana un madrileño de lo que gana un cordobés. Repito que el problema fundamental de este dinero es que no se puede activar el consumo y que además, con el nivel de desempleo que hay, antiguamente quizá, o hace unos años, 2 sueldos de 1.000 euros hacían un sueldo de 2.000 euros, pero ahora es difícil que haya una familia donde no haya problemas de trabajo, de manera que muchas familias viven solo de estos 1.000 euros que se consigue ingresar al mes por cuestión salarial, y eso obliga a reducir todos los gastos. Veíamos, creo que era ayer, como muchas familias han tenido que abandonar muchos hábitos que no parecían lujosos, pero ni hablar de vacaciones, ni hablar de ir al cine, ni hablar de salir, y eso hace que la actividad se contenga o en ocasiones desaparezca. Muy preocupante. En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, bueno, pues 30% más en el caso de los hombres que lo de las mujeres. Yo creo que en este caso, siendo cierta esta cantidad, no voy a ponerla yo en duda, se debe más, lo dice Fernando Lara en una de las, aquí en el diario Córdoba, Pilar Cobos hace un recorrido por varios expertos, y Fernando Lara quizás de con la tecla. El problema quizás es que las mujeres se incorporan al mercado laboral en trabajos peor remunerados, y eso hace que las medias vayan en detrimento o vayan en perjuicio de las mujeres. Es decir, no es que si en una empresa trabajan un chico y una chica cobren ella 30% menos que él, que sería ilegal, evidentemente, sino que hay muchas mujeres que ocupan trabajos mucho peor remunerados. Por ejemplo, las personas que se encargan de la limpieza, por ejemplo, o personas que se encargan de atención a personas dependientes, a mayores, etcétera, al ganar bastante menos que trabajos que ocupan los varones, fundamentalmente los hombres, en entidades, por ejemplo, en empresas o de ahorro o en oficinas. Eso hace que se dispare tanto la diferencia entre lo que cobran ellos y lo que cobran ellas. Yo repito, a puestos, a trabajos iguales, suele estar bastante más equiparado, si no igual, el sueldo de los hombres con el de las mujeres, pero lamentablemente las mujeres ocupan trabajos peor remunerados, peor retribuidos, y eso hace que la diferencia sea la que señala el diario Córdoba en su portada. El diario El Día también tiene un tema local en su primera plana, en este caso para hablar también de sueldos, también de trabajo, en este caso municipal.
Nieto, se refiere evidentemente al alcalde, Nieto busca un acuerdo político para recortar sueldos en 2014, a partir de enero. El alcalde intenta pactar con sindicatos y la oposición una salida que evite despidos. La situación de la gerencia de urbanismo y otras empresas condiciona a toda la plantilla municipal. Esto, como dice el diario El Día, es un intento del equipo de gobierno para cuadrar las cuentas del próximo ejercicio 2014. También el Diario Córdoba trae a su portada este asunto. Dice, por ir antes, aquí está, Nieto busca consenso político en materia de personal, dice el Diario Córdoba. El alcalde se reúne con los portavoces de la oposición para llegar a un acuerdo en materia de personal ante las dificultades que se presentan para cerrar el presupuesto. La oposición también estuvo Rafa Rodríguez de Comisiones Obreras y algún otro sindicalista más. ¿De qué se trata? Básicamente, como saben, un presupuesto en cualquier empresa, en cualquier ente público y también en el ayuntamiento, pues tiene dos capítulos o tiene dos grandes bloques, ingresos y gastos. El tema de los ingresos, básicamente en el caso del Ayuntamiento de Córdoba, pues se debe a los impuestos municipales, a las tasas y a unas aportaciones que hace el Estado. El tema de gastos, pues saben que es capítulo de personal, fundamentalmente, gasto corriente, que es el gasto de funcionamiento, e inversiones, básicamente, mucho más complejo, pero para que lo entendamos. Cuando hay unos gastos que son ineludibles, pues hay que componer el presupuesto de ingresos para cubrir los gastos que son ineludibles. Así, por ejemplo, en cualquier ayuntamiento, el de Córdoba también, la mayor partida se la lleva a gasto de personal, capítulo 1 que se llama. Es decir, que cobran los funcionarios, que cobran los trabajadores públicos, que cobran los políticos, por ejemplo, todo el mundo. Todo lo que son salarios va al capítulo 1. El capítulo 2 suele ser, el capítulo de gasto corriente es un capítulo que también se puede mover muy poco, porque es lo que se necesita para poner en marcha el proceso, desde la luz hasta los folios, hasta el gasto de material, etcétera. Y luego inversiones, que son los que se afronta desde los ayuntamientos para, por ejemplo, obras de infraestructura o para grandes proyectos. Esto desde que comenzó la crisis casi desapareció. Capítulo de inversiones, prácticamente se invierte o se gasta muy poco, o se invierte o se gasta como quiera, muy poco en reparar farolas, en reparar acerados, en hacer nuevas rondas, por ejemplo, o en grandes obras como cuando se hacía en Córdoba centros cívicos, polideportivos, o se hacían glorietas, etcétera. Eso hace tiempo se hace algo, pero muy poquito. De manera que los gastos se van a capítulo 1 y a capítulo de gasto corriente, personal y gasto corriente. En cuanto a los ingresos, como les digo, son impuestos fundamentalmente y aportaciones de otras administraciones. Los ingresos tampoco se pueden ir mucho más para allá, en ingresos, porque como saben, hay menos actividad, por ejemplo, y el impuesto de actividad económica pues se cae, hay menos actividad de construcción, con lo cual el impuesto de construcción también se cae y queda muy poquito margen para maniobrar. Es decir, el ayuntamiento, en este caso el teniente alcalde de Hacienda, José María Bellido, no puede sumar muchos ingresos, incluso hay que recortar de año para año porque hay menos actividad y hay menos ingresos, por lo tanto, hay menos IBI, por ejemplo, también, porque hay muchas familias que presentan morosidad a la hora de pagar la contribución, o impuesto de vehículos también. Bueno, hay menos ingresos, como les digo, y hay los mismos gastos, o más, porque hay algunas dificultades. ¿Cómo se arregla este asunto? Pues el alcalde reunió ayer a la oposición y a los sindicatos para decirles que la única posibilidad que hay evitar que el presupuesto, o para hacer el presupuesto, es bajar capítulo de personal, reducir gastos de personal. Claro, dice el alcalde que quiere evitar despidos. Si tenemos 1000 y hay 1000, pues o se reduce el número de personas que cobran o se reduce la cantidad que cobran cada cual, porque no va a haber más de 1000, porque no hay más ingresos, como les digo. Entonces, en la reunión lo que se trata es de intentar que los convenios, el convenio colectivo y las empresas sobre todo, pues los trabajadores reduzcan bien su salario, bien algún tipo de complemento, para que el dinero que hay sirva repartiéndolo entre todos sin tener que despedir a nadie. Yo no sé qué ocurrió en la reunión, no sé con qué talante llegaron las partes y cómo salieron de allí, pero el alcalde ya ha dicho, o el equipo de gobierno ya han dicho que no hay más ingresos porque no se puede apretar más la presión fiscal a los cordobeses, no se puede ingresar más, pero sí que hay unos gastos ineludibles. O se reducen los gastos o se incrementan los ingresos. Se decide no ingresar más, con lo cual hay que recortar gastos. Básicamente, aunque, como les digo, el presupuesto es mucho más complejo que esto, pero básicamente son las líneas que ayer abordó el equipo de gobierno o que presentó el alcalde, y a ver ahora qué piensa de esto pues los grupos de la oposición y también los sindicatos, que tienen mucho que decir. El diario ABC dedica su portada un día más, como siempre, a la UGT.
Dice este periódico que la Junta da otros 6,5 millones de euros a UGT en pleno escándalo. Dice dice ABC que el sindicato socialista recibirá 14 veces más dinero que Cruz Roja. El INDEEC, CECO y Fundecor se quedan fuera de esta línea de subvenciones. Se trata de una línea de orientación al desempleo que yo creo que objetivamente es lógico que UGT reciba mucho más dinero que Cruz Roja para orientar al desempleo. Cruz Roja tiene una serie de funciones, pero creo que entre sus funciones no está orientar a los desempleados. Tiene una función asistencial, una función de prestar ayuda, que no tienen posibilidades, pero creo que UGT sí que tiene la función de orientar parados y no la Cruz Roja. Creo que esa comparación no es necesaria. Quizás sí que se puede comparar con comisiones que reciben menos que UGT, aunque no, como dice el diario ABC, 14 veces menos. Que esta ayuda llegue en pleno escándalo. Bueno, el escándalo, todos los días lo comentamos, el escándalo es cierto que UGT tiene muchas cosas que aclarar, pero creo que estamos todavía en la fase de denuncia. Ni siquiera que yo sepa, la mayoría de las acusaciones que hace el diario ABC contra o hacia UGT han llegado a la Fiscalía, están todavía en la fase del papel, en la fase de la prensa. No sé si se le puede llamar escándalo. En cuanto a que la Junta le entregue a UGT un dinero para esto, bueno, yo creo que efectivamente hace falta orientar al desempleado, aunque ahora hablaremos también de este tema cuando lleguemos a las fotos. Creo que harían falta quizás más ayudas directas al empleo y menos ayudas dando rodeos. Yo no me parece mal que se oriente el desempleado, pero 6,5 millones de euros, los que son los de UGT, más los que se le den a comisiones y los que se den a Cruz Roja y todo el que reciba subvención, creo que igual daría para crear puestos de trabajo en lugar de destinarlo a orientar al desempleado, que no sé con qué resultado al final acaba en esta acción, que son políticas de empleo también, pero son para orientar a parados, que repito, no sé más allá de lo que cobran los orientadores, no sé qué empleo se crea o se genera gracias a estas subvenciones. Yo particularmente creo que no es época de caridad, creo que es época de actuaciones y que repartir dinero para que haya una sensación de que se está trabajando para el empleo no deja de ser esto, pan para hoy y hambre para mañana, porque muchos de este dinero, al final lo que deriva es un contrato temporal de unos meses, como mucho, para que un orientador vaya a un pueblo y allí pues atienda a los parados y le explique cómo se puede encontrar trabajo. Él o ella lo hacen, pasa el tiempo, se acaba el contrato, se vuelven a su casa donde estén y los parados siguen estando parados porque no consiguen lamentablemente un empleo por muchas charlas que les den. Creo que hace falta más cosas que charlas. Bueno, pues esta es la información del diario ABC y la foto. Alfredo Pérez Rubalcaba se reunió ayer con el líder de UGT, Cándido Méndez, que no sé qué tiene que ver esto con la información, supongo que por vincular a Rubalcaba con este escándalo que dice el ABC que hay ahora otra vez de la Junta y UGT. Repito que no sé Rubalcaba qué pinta en esta foto. En cuanto a las fotos, hablando de fotos, Diario Córdoba tiene una foto local, es la única de las 3 fotos que son locales. Y en esta foto pues vemos a Marisantos Córdoba, que es la delegada de vivienda, entre otras cosas. Saben que la Junta reorganizó todo el tema de las delegaciones provinciales y ahora las delegaciones son más raras. Bueno, pues Marisantos Córdoba es delegada de vivienda y de fomento en Córdoba. Se reunió ayer con unos vecinos de Las Palmeras. Bueno, también estuvo Javier Altamirano, también de la consejería, y hablaron pues, de lo que ya viene toda la semana siendo noticia, que 800 familias, dice el diario Córdoba, podrían pagar las viviendas con trabajo, mediante trabajos que hicieran trabajos comunitarios. ¿En qué consiste esto? Bueno, terminamos la información. Dice el diario Córdoba que el 10% de las 8.383 familias que disfrutan de una vivienda pública de alquiler en Córdoba podrían acogerse al plan impulsado por la Junta para compensar su deuda en el pago de sus cuotas con trabajos comunitarios de mantenimiento en sus viviendas y en zonas comunes. Es decir, que habrá 800 personas, dice familias, que calculo que habrá uno por familia, que van a pagar su alquiler mensual pues, haciendo reparaciones, a veces en su propia casa, algo que puede sonar extraño. Es decir, si a una persona pues, se le quedan los azulejos de su casa, en lugar de pagar el alquiler, repara los azulejos de su casa. Es cierto que la casa no es suya, sino que es de la Junta, y que le competiría a la Junta reparar los azulejos de su casa para que el inquilino, que es la persona que tiene que pagar el alquiler, pues no tuviera que hacerlo él. Como la Junta no tiene dinero para afrontar esos pequeños gastos, o esos gastos, pequeños o grandes,
y los inquilinos no tienen dinero para pagar la cuota mensual, pues se decide que el inquilino haga esa reparación en su casa y con eso pague la cuota, el alquiler de su casa. Algo que a lo mejor suena extraño. Yo lo que me parece, y lo decía antes con motivo de la orientación laboral, lo digo otra vez ahora, creo que no es época de caridad, creo que está bien que se ayude a las familias que tienen problemas, pero que lo que la gente quiere es trabajo y acabar con la situación de penuria económica. Leíamos en este periódico lo de los 1.000 euros mensuales y lo de los 6 millones de parados. Me parece que darle la opción a una familia a que en lugar de pagar la cuota, pues haga el trabajo de fontanería en su casa o en el jardín del patio común, en la foto está en el patio de Piconeto, en Las Palmeras, que se encarguen de mantener, pues no sé, la solería o la losa del patio, o que arregle los bajantes y tal. Me parece que me suena más a caridad que a poner solución a un problema grave como es el que tienen los vecinos de Las Palmeras, donde el nivel de desempleo es tremendo, como saben. No sé si se soluciona algo, solo que vamos a dejar de ingresar en la administración pública, por lo tanto, a los ciudadanos, los alquileres que ya hoy tampoco pagan, porque estas familias no tienen dinero y no los pagan, con lo cual no sé si llega a ser entretenerlo o llega a ser, como les digo, pues una forma de caridad que creo que no es la solución. Creo que las administraciones, tanto el gobierno central como el autonómico, como el provincial, como el local, como el que sea, tiene que mantener como única o principal prioridad la creación de puestos de trabajo, acabar con la lacra del desempleo, y así evitaríamos que una familia no pudiera pagar 30 euros al mes, que es lo que en muchas ocasiones pagan estas familias en Las Palmeras. Me parece que no vamos a arreglar nada poniéndoles a pegar azulejos en su propia cocina, porque eso, repito, no es chocolate del loro y no arregla nada a nadie. El diario El Día trae una foto, bueno, la foto del diario Córdoba de Paco Sánchez Moreno. La del diario El Día, que sale en los tres periódicos, la del diario El Día a 5 columnas, en los otros periódicos pequeñita, es la imagen del rey entrando ayer en la clínica Quirón, donde fue de nuevo intervenido. Dice el diario El Día: el rey podrá caminar sin muletas en primavera. Es un pronóstico de los facultativos que ojalá se cumpla. Dice que don Juan Carlos supera con éxito su quinta operación de cadera. Y en la foto, don Juan Carlos a su llegada ayer al hospital o la clínica Quirón de Madrid. Esta foto que vemos en el diario El Día también la reproduce en pequeñito el diario Córdoba. El rey empezará a andar sin apoyos, dice el diario Córdoba, en primavera, igual que leíamos en El Día, según el médico. Juan Carlos abandona la UCI tras someterse con éxito a su quinta operación de cadera. Y la foto, Juan Carlos I llega a la clínica para operarse. Y el diario ABC, la foto es aún más pequeñita todavía, y dice que el rey, operado con éxito, andará sin muletas en primavera. Y la foto, el rey llega al hospital, lesión de cadera. Bueno, como saben, el rey ha sido intervenido de nuevo ayer y lo hizo para instalarle, para colocarle la prótesis definitiva. Saben que la prótesis que tenía se le infectó, tuvo un proceso infeccioso, hubo que retirársela, y mientras que la zona pues se quedaba lista para volver a ser intervenido, se le instaló, se le colocó una prótesis provisional. Ayer se le retiró la provisional y se le colocó la prótesis definitiva para que pueda abandonar la muleta y recuperar su actividad. He leído por ahí en un periódico que la idea es que para Pascua Militar, que es el 6 de enero, el rey ya podrá estar en activo, no caminando sin muletas. Hemos leído que habrá que esperar hasta marzo probablemente o abril para que el rey pueda recuperar su movilidad normal hasta donde pueda llegar, ojalá sea la máxima posible, pero también hay que decir algún médico que la movilidad total pues no la va a recuperar porque tiene muchas intervenciones ya en el aparato motor, las caderas fundamentalmente. Así que deseamos que se recupere pronto, como cualquier otro paciente, lógicamente, en este caso que recupere la agenda lo antes posible. Más informaciones, el diario Córdoba, empezamos con los sumarios. Hemos visto ya el tema del alcalde. Nieto busca consenso político en materia de personal. Como le decimos, Nieto lo que pretende es consensuar con los portavoces o con los grupos municipales la rebaja salarial para evitar despidos, y así lo explica el diario Córdoba. El alcalde se reúne con los portavoces de la oposición para llegar a un acuerdo en materia de personal ante las dificultades que se presentan para cerrar el presupuesto. No hay bastantes ingresos para cubrir los actuales gastos y hay que reducir gastos, y solamente se pueden reducir ya en personal, porque en inversiones casi no se hacen y en gasto corriente pues casi se ha llegado al tope. Saben que ya llevan el ayuntamiento bastantes años, incluso en el gobierno anterior, reduciendo gastos de electricidad, por ejemplo. Se cambiaron las luces, se han acondicionado algunos equipamientos, por ejemplo, las puertas para que se cierren y contener el gasto de calefacción. Se ha ido recortando el gasto corriente, también el uso de vehículos oficiales, también, en fin, todo lo que se puede recortar, y solamente, dice el alcalde, queda recortar el capítulo de personal, que es, por cierto, el más elevado de todos los que mantiene el ayuntamiento. Dice el diario Córdoba que hay un ultimátum de la Diputación a la Junta para pagar la ayuda a domicilio, y dice también que los alcaldes del PP amagan con dejar de cubrir esta asistencia. ¿Algún otro periódico he leído yo eso por ahí?
bueno, lo habré leído en páginas anteriores. Básicamente, ya lo dijimos, lo contamos ayer. Pasa que ayer hubo pleno en la Diputación y se plasmó esta amenaza, se plasmó ya en el debate. Lo que dice la Diputación es que las competencias de la ayuda domiciliaria son de la Junta. La Junta tiene un compromiso con los ciudadanos de prestar ayuda a domicilio, pero para agilizar este tipo de prestación lo que se hace es que se transfieren competencias a los ayuntamientos, que son los encargados de prestar esa ayuda a partir de que la Junta les transfiere las competencias. ¿Qué ocurre? Que hay que transferir competencias y recursos, porque si se le hace un encargo a alguien para que haga un trabajo en mi nombre, lo lógico es que se le dé también el dinero para que haga ese trabajo y no le cueste el dinero a él. Como los ayuntamientos no tienen dinero, los pequeños ayuntamientos, lo que hacen es que la Diputación les adelanta el dinero que la Junta tiene que pagarles y luego la Junta se lo paga a la Diputación. Bueno, pues la Diputación ya ha dicho que no va a anticipar ningún recurso más y que si no les cuenta a la Junta de Andalucía cómo van a hacerse frente a los pagos, un plan de pago, en enero tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, y según la asistencia, según los trabajadores, etcétera, pues dice la Diputación que no va a anticipar ningún dinero. Claro, si no hubieran dinero anticipado, los ayuntamientos no podrán hacer frente a este servicio porque no tienen. Probablemente el de Córdoba, que ya saben, también lo ha hecho, también ha anticipado dinero, creo que son 4 millones lo que le debe la Junta al ayuntamiento. El Córdoba sí que podría anticipar algo, pero ayuntamientos pequeñitos, imaginen cualquier ayuntamiento de estos que tienen 5 o 7.000 habitantes, no tendría recursos probablemente para contratar a las personas que se dedican a la ayuda domiciliaria. Así que los alcaldes del PP amagan con dejar de cubrir esta asistencia porque dicen, y me lo creo, que no tienen recursos para anticipar lo que la Junta les adeuda. Al hilo de esta información, voy a saltar al diario ABC, dice este periódico, el ABC, que el decreto andaluz para la ayuda a domicilio incluye o incluía, yo no sé si ya lo han corregido, a fallecidos y personas que no necesitan la ayuda que el decreto prevé. Es decir, saben que hay la ayuda domiciliaria. Es un servicio, repito, una prestación que presta la Administración a las personas que tienen dificultades para salir de su casa y hay unas partidas que se van librando para que estas familias, estas personas, pues reciban esta asistencia. Bueno, dice el diario ABC que la Diputación ha detectado que muchas de las personas a las que hay que prestar ayuda, o algunas, no sé si muchas, si una, 8 o 200, habían fallecido y que había otras personas que tenían que recibir ayuda domiciliaria, pero estaban en otros planes de mayor gravedad, porque ya no era el tema de ayuda domiciliaria, sino que era otro nivel de dependencia, con lo cual pasan al siguiente escalón en asistencia de la Administración. Con lo cual, la sensación que da es que hay un poco de descontrol, que no se sabe exactamente a qué personas hay que prestar y qué ayuda, o por mejor decir, no se actualizan la base de datos. Si un día una persona pues figura en un listado como que hay que ir a su casa a prestar la ayuda, esa persona, si fallece, no se le borra de la base de datos, o no todas, habrá borrado alguna, supongo. O si esa persona se agrava en su patología, la que fuera, y en lugar de necesitar ayuda domiciliaria, necesita un nivel mayor de dependencia, tampoco se le pasa al otro nivel, con lo cual hay partidas para los dos, para la ayuda domiciliaria y para el siguiente nivel. Yo no sé cuántas son las personas que trabajan en este negociado, y sea tan complicado actualizar censos, pero lamentablemente las personas que reciben ayuda a domicilio, muchas de ellas son de edad avanzada y es más que previsible que alguna fallezca en el proceso entre que se le concede la ayuda y luego se le da o se actualice, con lo cual creo que para gestionar mejor el dinero público sería muy interesante que las bases de datos estuviesen actualizadas, estuviesen al día y que no se destine dinero para quien no lo necesita, porque ha fallecido lamentablemente, y que haya otras personas que sí que no lo necesitan, pero no tengan porque no hay bastantes recursos para extender la ayuda hasta las personas que, como les digo, sí que lo echan en falta o sí que lo necesitan. Vamos a ir agilizando la información. Dice el diario Córdoba, un centenar de presos amenazan y rodean a 2 funcionarios. Ocurrió el miércoles en la cárcel, la prisión de Córdoba, la prisión provincial de Córdoba. También lo he leído en algún otro periódico. No sé dónde fue, lo habré leído en páginas anteriores, pero básicamente les cuento, ocurrió el miércoles pasado a las 5 de la tarde, había un recluso o 2 que estaban fumando en los pasillos, la zona común, y un par de funcionarios les dijeron que apagasen el cigarrillo o que saliesen al patio a fumar. El recluso no quiso hacerlo, se montó cierta trifulca y los funcionarios se vieron rodeados por 135 reclusos y llegaron a temer por su integridad, lógicamente, porque además había algún grito pues, bastante preocupante.
Afortunadamente, compañeros de los trabajadores acudieron al lugar, consiguieron disolver, no el motín, porque tampoco fue para tanto, pero sí el altercado, y sacar a este individuo, al que estaba fumando, sacarlo al patio, y luego tanto él como 3 cabecillas pasaron a una situación de incomunicación. No ocurrió nada, pero los sindicatos han aprovechado este altercado para denunciar que hay muy pocos trabajadores en la cárcel de Córdoba y muy pocos medios, con lo cual no pasó nada, pero porque no pasó nada, pero si en ese momento se hubiese montado algo más grande, pues sí que hubiese habido que lamentar quizá algún herido o algún daño, no sé si irreparable, esperemos que en principio que no. Termina el diario Córdoba hablando de un suceso acaecido en Londres, que sí que aparece en otros periódicos. Dice, rescatadas 3 mujeres tras 30 años esclavizadas, dice el diario Córdoba. El diario El Día también lo trae a su portada, 2 detenidos en Londres por esclavizar a 3 mujeres durante 30 años. Es un caso raro, porque una de ellas tiene 67 años, creo, y es, no sé si es de Malasia o no sé dónde he leído. Otra tiene también 50 y tantos años, es irlandesa, y la tercera es una mujer una es malaya, 69 años, irlandesa, 57, y una británica de 30. Sufren o han sufrido, dice la información, daños físicos y mentales, aunque se descarta en principio abuso sexual. Parece ser que las tenían en plan esclavas domésticas, los tenían allí en sus pisos. Los detenidos tienen 67 años y 69, creo haber ido también por ahí. 67 los dos. El matrimonio parece ser que tenía en su casa a estas 3 personas y las esclavizaban para que trabajasen gratis para ellos durante 30 años. Bueno, pues la policía está investigando qué ocurrió. Incluso llegan a pensar que la menor de las 3 personas esclavizadas, 3 mujeres, puede ser hija de alguno de ellos. No se sabe si alguno de los retenidos o alguno de los detenidos. Retenidas o detenidos, porque según parece esta mujer nunca ha visto la calle, nació en esa casa y ha estado 30 años viviendo en esa casa. Bueno, habrá que aclarar todo porque el caso es muy extraño y es muy raro además que nadie se dé cuenta en el barrio que hay unas personas que viven dentro, que son 3 mujeres y que nunca han salido, porque como yo siempre digo, tendrán que ir al médico alguna vez o tendrán que hacer algo. No creo que una persona pueda estar 30 años en una habitación sin que haya una atrofia muscular y sin que esa persona pues no tenga evidentemente una secuela importante. Parece que estaban bastante afectadas, pero bueno, al menos llamaron por teléfono y se movían, con lo cual algo creo que habrá que aclarar más, aparte de lo que ya conocemos. Un caso escalofriante en cualquiera de las maneras. El diario ABC tiene, bueno, no hay nada más, el tema de UGT, el tema de la ayuda a domicilio, el tema del Rey, y el diario El Día. Terminamos con el diario Grupo Yolí. Dice este periódico que la banda del rescatado es la primera multada. Saben que llevamos ya algunas semanas hablando de esta polémica, y es que la policía local está inspeccionando los ensayos de las bandas de Semana Santa, porque dicen que incumplen la normativa, que o bien ensayan en la calle o ensayan en locales donde no están preparados acústicamente y molestan a los vecinos. Bueno, hay que decir que esta banda actúa en Chinales, o sea, actúa no. Ensayan Chinales, que no habrá muchos vecinos, al menos eso dice el director de la banda. En principio no sabemos con qué multa les han sancionado, pero sí que la policía local sancionó al grupo por ensayar en la calle para un acto que tienen el día 1. Hay una procesión de la catedral hasta la catedral, creo que van de los Trinitarios a la catedral, y están preparando esa actuación. Esta banda es muy nueva, la banda del rescatado, tiene apenas año y medio y creo que no tiene muchas actuaciones en la calle todavía. Bueno, la cosa es que tienen una nave en Chinales, pero no la ocupaban en ese momento, no sé la razón, no sé si es que no cabían, porque son 70 y tantos músicos, o porque ellos preferían la acústica de la calle, la razón que fuera, pero llegó la policía local y les pidió, era las 9 de la noche, les pidió la identificación, el NIF, y les pidió al director, que por ahí he visto el nombre antes, perdón, y al final pues le levantó una infracción, una sanción, una denuncia por incumplimiento de la ordenanza que prohíbe hacer ruido en la calle. Bueno, yo personalmente creo que hay otras personas que hacen más ruido en la calle o hacen peores ruidos y no se les sanciona, no sé hasta qué punto molesta y a quién, porque repito, actúan en Chinales, no es lo mismo que actuasen o que ensayasen en un barrio más habitado que en un polígono industrial por la noche a las 9:30, repito, no sé hasta qué punto qué daño hace. Dice que en Córdoba hay 11 bandas, dice esta información, y algunas de ellas, 3 o 4, tienen locales alquilados en Chinales. Junto al rescatado, que es la que fue sancionada ayer, pues también está Caído Fuensanta, Coronación de Espinas y la Banda de la Salud. Las 3 han tenido algún apercibimiento ya, ha ido la policía local a donde ensayaban y le han dicho que no pueden hacerlo, incluso le han levantado un expediente, pero es la primera multa en principio que le imponen a una banda de música de Semana Santa por ensayar
en este caso, repito, en la calle. Probablemente la solución sería condicionar el local, la nave en la que ensayan, para evitar que haya ruido fuera, pero también dicen ellos que esas bandas muchas veces son trabajos altruistas, que no ganan dinero y que no pueden tener el dinero que cuesta insonorizar una nave, además una nave de esas características, que debe ser muy complicado evitar que el sonido salga fuera. Una información extraña que supongo que nos acabarán contando cuál es si hay algún dato más, porque hay información que no nos casa. Repito que muchas veces oímos ruido a la calle, ruido a deshoras, gente con el coche, gente que levanta la tapa del capó del coche, o gente que inyecta el berbiquí o como fuera, y sin embargo a que han ido a multar ha sido una banda de música que yo personalmente no es que me fascine la música de Semana Santa, pero entiendo que no es tan incómodo como oír otro ruido que parece que pasan desapercibidos. Vamos acelerando. Baena prevé llegar a las 50.000 toneladas de aceite, dice el diario El Día, es una gran noticia. Eso va a generar muchísimos puestos de trabajo y riqueza para la denominación de origen, y lo que pasa es que luego hay que ver los aforos, porque una cosa son las previsiones que se hicieron, luego se corrigieron, luego se vuelven a corregir, y ahora hay que ver cómo ha empezado la campaña, que lleva un par de semanas con la aceituna, creo que es la arbequina la primera que se recoge, y ahora hay que ver cómo va evolucionando toda la recogida, que se extenderá probablemente hasta enero o febrero, porque hay muchísima aceituna en el campo. Y la parte superior, dos informaciones. Foto para Chisco, que dice que se reserva para llegar a tope al duelo ante el Mirandés del domingo. Juega el Córdoba en Miranda, en Burgos, y es un campo complicado. El Mirandés fue famoso, se recuerdan, un año porque eliminó a 3 o 4 equipos de primera división en la Copa del Rey, el Racing Santander, creo, y el Español y alguno más, incluso el Bilbao, hubo un duelo ahí porque está muy cerca, Miranda y Bilbao está muy cerca, pero al final Miranda es un equipo muy corrientito y el problema es el campo, que es un campo muy pequeñito, un campo hecho para el equipo del norte, de estos campos embarrados, con la gente encima, pero en fin, parece que el Córdoba puede tener opciones de ganar allí y romper una racha que está bien para casa, pero que hace falta puntuar también fuera, los 3 puntitos, porque eso nos pegaría un salto importante en la clasificación. Bueno, pues Chisco parece que se está reservando para poder llegar a tope este domingo frente al Mirandés. Y terminamos hablando de justicia, en este caso del caso ERE, porque la audiencia de Sevilla avala la imputación de los altos cargos en los ERE. Más que, yo titular es correcto, evidentemente, pero lo que ha hecho la audiencia ha sido recriminar a la Junta una doble vara de medir. Dice la audiencia que la Junta está, por un lado, actuando como acusación particular, ha presentado una denuncia porque cree que les perjudica algunas actuaciones, porque ponen en entredicho la actuación de la propia Administración, y sin embargo al mismo tiempo está recurriendo imputaciones que ha hecho la jueza Laya. La audiencia dice que se decidan, que si están con papá o están con mamá no puede estar defendiendo a unos y acusándolos al mismo tiempo. Y les dice que mientras que esto ocurra así, pues no se pueden aceptar recursos, en este caso, contra la imputación de algunos altos cargos, entre ellos, por ejemplo, el de Magdalena Álvarez. Eso ya ocurrió, si recuerdan, al PP en el caso Bárcenas. El PP acusó a Bárcenas, pero luego en sus actuaciones le defendía. Bueno, pues la Junta ha hecho lo mismo en el caso ERE. Por un lado, acusa a las personas, a Guerrero y a Lanza y a todos aquellos que la han perjudicado, dice que la Junta también está perjudicada en este sumario del caso de los ERE, pero al mismo tiempo que acusa a los que están imputados, recurre la imputación de otros. Y dice la audiencia que no puede ser, que se decidan si están en una parte del tribunal con la acusación o que si están con la defensa. Y si están con la acusación, que acusen, si están con la defensa, que defiendan. Pero ellos al mismo tiempo, la Junta, quiero decir, está acusando y defendiendo, y la audiencia pues le ha dictado que decidan que no tiene razón, y en este caso avala a la jueza Laya en la imputación que ha hecho a 20 altos cargos de la Junta de Andalucía. Bueno, pues dejamos aquí, hemos cubierto el tiempo, como siempre un poquillo de más, y les dejo como siempre también con la programación habitual de PTV. Les recuerdo que estaremos aquí en estas mismas cámaras el próximo lunes para seguir leyendo la prensa de Córdoba. Entonces, como siempre, gracias por su atención.